Hola, mi nombre es Carmen Delia Escotia Núñez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistema. Mi número de matrícula es AL052082. Soy residente de aquí, de San Mateo Atenco, Estado de México. El día de hoy estaremos exponiendo sobre qué es una obligación jurídica. Para empezar, tendremos que determinar qué es una obligación, así como hemos estado viendo qué es un derecho. También al tener un derecho tenemos una obligación que nos dice que una obligación, hablando jurídicamente, es una relación jurídica en virtud en la cual una persona se le denomina acreedor y a otra persona se le denomina deudor. La satisfacción de una prestación se consiste en dar o hacer, en no hacer algo, en que se garantiza un activo patrimonial. Por ejemplo, sería un ejemplo de una obligación jurídica. Sería, por ejemplo, yo tengo un hijo con otra persona extramatrimonial, pero yo no cumplo con darle los pagos del alimento correspondientes al niño. ¿Qué es lo que pasa? Que el papá de mi niño consulta a un abogado, realiza una demanda por alimentos para que yo cumpla con mis obligaciones. ¿Ok? Esa sería una obligación jurídica. O, por ejemplo, que yo voy y rento un local en el cual se me da un contrato. En el contrato me dicen cuánto específicamente yo tengo que pagar al mes, o al mes, al año, dependiendo de cómo se quede el pago de la renta. En este caso yo me estaría volviendo un deudor, y el acreedor sería la persona que a mí me está beneficiando o me está prestando el local. Por ejemplo, los elementos de la obligación, como nos dicen, que aquí es sujeto, relación jurídica y objeto. Y en el sujeto es a donde yo les menciono que es un acreedor y un deudor, como en el ejemplo que yo les di de que cuando no se da la manutención, o sea, el acreedor es el niño y el deudor es el papá, o en este caso yo, que soy la que tendré yo que cumplir con mis obligaciones de dar el alimento a mi hijo. Lo cual no dice que y el objeto es como la prestación o lo que yo debo de hacer. ¿Ok? También nos dice, por ejemplo, está un dibujito en el cual podemos señalar el acreedor y el deudor, en este caso el ejemplo de la renta que yo les puse, ¿no? Ahora, yo sí puedo tramitar mi obligación. Todos podemos tramitar nuestra obligación jurídica, o hay diferentes tipos de obligaciones que nos abarcan dentro de la sociedad. Por ejemplo, al pagar los derechos al pagar algún daño que yo ocasioné, por ejemplo un choque, una obligación civil puede ser la prohibición de fumar en una determinada área. Todo aquello o las obligaciones que nacen a partir de un matrimonio, por ejemplo el que yo les comenté. Todas esas obligaciones obviamente se tramiten. ¿Por qué? Porque sabemos que como ciudadanos nosotros, así como tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras obligaciones, como pagar impuestos, pagar tenencia, dependiendo de tu situación en la que te encuentres. Tienes un coche, tienes que pagar tenencia, verificación, te has dado de alta, tienes que pagar impuestos. Y es a donde siempre se involucra un acreedor y un deudor. El acreedor puede ser Hacienda y el deudor obviamente tú. Y por eso es en lo que yo les digo que así como también nosotros nos debemos acreedor, deudor, así como tenemos obligaciones en ese aspecto de obligaciones jurídicas, también tenemos nuestros derechos en obligaciones jurídicas. Tanto como acreedor tiene sus derechos, como un deudor tiene sus derechos. ¿Ok? El deudor, por ejemplo, sería que se le tiene que dar un tiempo determinado para pagar su deuda.
el acreedor le tiene que permitir esa oportunidad o ese chance para pagar esa deuda. Eso sería lo que se vio un poquito de la introducción de derechos, qué son los derechos humanos, qué son nuestras obligaciones, a base de con qué artículos podemos ir alineando nuestros derechos humanos y también con qué artículos podemos ir alineando nuestras obligaciones como ciudadanos. Y por último, mi motivación para yo salir, mis éxitos, es mi familia, mi esposo, mis hijos y yo misma a su vez, que yo lo veo como una meta que tengo que cumplir. Terminar mi carrera es una meta y mi motivación es mi familia. Eso sería todo. Muchas gracias.